Muchas bendiciones para todos los que de una u otra forma nos escuchan en cualquier parte de este globo terráqueo. Mil bendiciones y un abrazo fraterno a todos mis hermanos de Shekinah. ¿Sí? Y queremos dar gracias a Dios por poder estar por medio de este medio, valga la redundancia, frente a ustedes. Y quiero hoy hacer un recuento de que sería interesante, no para que me escuchen a este servidor, sino para que vuelvan a retomar y aún Dios les pueda hablar nuevamente en otros sentidos, por otros caminos. Si usted cree que le es posible escuchar las prédicas que hemos estado transmitiendo estos días. Por mencionarle algunas: Desierto, una escuela; Contentamiento, otra. La del domingo pasado, ¿cómo era? Que no tengan nada malo que decir. Hay una sobre la familia, hay otra sobre obrero aprobado, hay otra que se titula Lo haremos, el corazón, tantas otras. Pero sí quiero decirles que sería muy importante, interesante que la volvieran a escuchar, así como los hermanos de Shekinah y los amigos que deseen pegarse. Recuerden que estamos estudiando el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses. Y síganla estudiando, use su diccionario, la concordancia, la herramienta que usted tenga a mano para profundizar, meditar en esa epístola. Carta a los Filipenses del apóstol Pablo. Y ¿por qué le digo estas cosas? Porque en lo personal me gusta siempre llevar la palabra de Dios con lo que está ocurriendo. Si hay algo más actualizado que el periódico y cualquier cadena de noticias de cualquier país desarrollado que exista, llámese la BBC de Londres, CNN en Estados Unidos, qué sé yo, Canal 2, Canal 13 aquí en Ciudad de Panamá, si hay algo más actualizado que todos ellos juntos, es la palabra de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque también es bueno que usted está llevando a su vida, a su familia. Felicito a todo aquel, algunos hermanos de Shekinah me lo han mandado. Es muy interesante ver que estas prédicas las están llevando al televisor y se mira tremendo. Yo en casa a veces las miro en el televisor y no es porque sea yo, me edifico y se ve otra panorámica muy interesante. ¿Y por qué le digo esto? Porque les estoy recordando que las escuchen de nuevo, y porque miro que cuando yo era niño, mirar televisión era algo muy difícil. Y hoy en día la tecnología nos permite en nuestra propia casa, con lo que Dios nos ha permitido tener sin preparación, porque no es que nos preparamos para esto, esto llegó y Dios nos ha ayudado, poder adecuar y poder grabar aquí mismo y poder vernos aquí mismo en la televisión. Y estaba recordando yo cuando era niño, la televisión era blanco y negro y si existían dos canales era mucho, y hoy en día ha avanzado. ¿Por qué le hago todas estas observaciones? Porque a la vez que ha avanzado el televisor tenemos que tener cuidado qué estamos llevando. Hoy el tema nuestro para esta mañana es: y Jehová me lo hizo saber. Jehová me lo hizo saber. Entonces, estamos hablando de la comunicación. Por eso le digo, use todo lo que estamos, porque por la gracia de Dios, Dios lo ha hecho, no nosotros.
Todos los mensajes están entrelazados y todos van añadiéndole más amplitud para que usted pueda estar con Cristo más cerca, de modo de que usted pueda asegurar su salvación y el éxito en esta vida. Una de las prédicas pasadas decía el éxito de la oración. Y mirando los televisores, yo miro a veces que yo me pregunto siempre, ¿qué estará mirando el pueblo cristiano? ¿Qué estará comunicándose? ¿Estará mirando pura sangre, puro lívido, pura lujuria, que la mayoría de películas tiene? ¿O estará utilizando este medio para ampliar el conocimiento? Hermanos de Shekinah, recuerden siempre cuando usted enciende su televisor, no le digo que no pueda ver algo que usted le deleite, la película. En mi caso, a mí me gusta ver mucho la remodelación de carros antiguos de los años 40, cómo los ponen, y también los Mustang, mucho más acá, cómo los ponen, y aprendo algo de mecánica y me gusta, pero más miro asuntos que me ayuden para la perspectiva bíblica, en la palabra profética, mirar cómo se está cumpliendo. Uno de los documentales que miraba era cómo los polos se están derritiendo y cómo este país europeo tiene una base allá y cómo estudia los polos, los animales, y de qué manera eso está teniendo un impacto ambiental y en vivo. Cómo el mar está subiendo y cómo los glaciares. ¿Por qué le digo esto? Los glaciares se están derritiendo. Nueva York es una ciudad que está con el mar en problema. Acá en Panamá nosotros, Padre Cristo, hermanos de Shekinah, una vez más en Chilibre, donde estén, hay una ciudad llamada Colón que está construida bajo el nivel del mar, en manglares y con puro relleno. Pero es interesante mirar el recalentamiento global. No es solamente es que va a haber muchas ciudades que se pueden sumergir, sino que el calentamiento global es una realidad. Y que el calentamiento global, por eso los huracanes y todos estos desastres de inundación naturales están aumentando, porque es una realidad. El hombre ha cooperado, la ciencia ha aumentado, pero la chimenea del petróleo, de las industrias, de los automóviles, está dañando aún más nuestro clima, y eso está impactando en las cosechas, en los animales y en un sinnúmero de cosas. Y es interesante ver lo que dice la palabra de Dios. Y no creamos que es solamente porque la ciencia ha aumentado y el hombre está haciendo cosas acá abajo que no debe, sino porque también la palabra de Dios dice que el sol se iba a recalentar 7 veces más. Y que habrá señales allá arriba en los cielos. Y miraba en días atrás, me gusta ver los documentales del Canal de Panamá. Dios bendiga el Canal de Panamá. Cómo se cuida la cuenca hidrográfica, cómo se invierte. Quizás no los que viven por allá o alguien me escuche, no sé si del todo justamente, pero cómo estudia la ciencia todas estas cosas y cómo se está preparando Panamá para enfrentar el calentamiento global, porque nuestra nación es una de las más impactadas por el hecho del recurso hídrico. Las masas de agua se están acabando, y si algo necesita Panamá para su sustento del canal, que es una de las partes donde Panamá ayuda a su economía, es la cuenca hidrográfica, todos sus ríos, para poder tener en actualidad el canal y poder que los barcos pasen. Entonces uno mira de una u otra forma cómo el planeta Tierra va entrando como un barco en las esclusas del Canal de Panamá, lentamente pero seguro, cumpliendo bajo la palabra de Dios, la cual habló antes de su venida. ¿Qué señales se están dando? Y me llama la atención la pandemia. Esta es nuestra introducción. Recuerden cuál es nuestro estilo. Desarrollamos un tema, luego lo aplicamos. Si algo ha reflejado esta pandemia, la injusticia que existe entre los millonarios y los pobres.
Y ahorita hasta los de clase media cómo han caído y cómo está en desuso eso y qué habla la palabra profética respecto a estas cosas. Y quiero que a base de introducción le he tratado de hacer en síntesis muy pequeña. ¿Qué es comunicación? Le he comunicado esto para que usted aproveche la tecnología para comunicarse con la palabra de Dios, la palabra profética, y a veces no mire tantos hijos del diablo que ganan tantos millones a costilla de los pobres, envenenarle a nuestros hijos, a todos, adultos, viejos, jóvenes, señoras y señores, nuestra mente de lujuria, bala y sangre, y cómo es una universidad para la delincuencia, la prostitución, etcétera y demás. ¿Y quiénes son los que hacen dichas películas? Cualquiera me diría, pero ¿eso qué tiene que ver con la palabra? Dice que la palabra de Dios está en contra de todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y para eso es luz, para irradiar las tinieblas, para cualquier ser humano que quiera andar en la luz y apartarse de las tinieblas. Por eso es que dice un dicho, lo que no se comunica no existe para aquel que necesita una comunicación. Y también dice, la comunicación es una ventana de oportunidades. Yo uso esta ventana de oportunidades para predicar la palabra de Dios, pero actualizada con muchos recursos. Cada hombre de Dios dará cuenta a Dios y sabrá de qué forma. Quizás para unos es muy apático, qué sé yo, pero en mi caso personal le puedo testificar delante de Dios que es la forma en que Dios nos ayuda a llevar la palabra adelante. La comunicación es una ventana de oportunidades. Recuerde lo que nuestro tema hoy vamos a desarrollar. Y me lo hizo saber. Y Jehová me lo hizo saber. ¿Sí? Comunicación. Jehová me lo hizo saber. Y para dicho tema queremos leer solo un texto clave, Jeremías 11, 18 al 20. En la versión de los 60, Jeremías 11, 18 al 20 dice de la siguiente manera. Los que lo apuntan pueden apuntarlo y luego buscarlo y leerlo. Es bueno corroborar con la palabra de Dios y también aprender. Por eso hay que estar atento. Le pido su atención estos minutos y que el Espíritu Santo lo unja y lo guía a toda justicia y a toda verdad. Jeremías 11, 18 al 20 dice, y me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras y yo era como cordero inocente que llevan a degollar. Pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia y que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza. ¿Sí? De ellos. Vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he puesto mi causa. ¿Sí? Es interesante el tema que vamos a estudiar hoy y comunicación. Si vamos a estudiar comunicación, entonces es bueno que podamos decir algunas frases sobre qué es comunicación. Comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir y recibir información. Hay un emisor y un receptor. Puede ser verbal, por revelación, la de los animales, diferentes formas, escrita. Pero es intercambiar información, un receptor, ¿sí? Un emisor. Eso es comunicación. Y hablando de comunicación, yo quiero
decirles que el ser humano está totalmente creado por Dios para ser un ser que se comunique e intercambie información con Dios. Estamos diseñados para ser seres comunicativos y para amar a Dios. Cuando usted ve toda la Biblia y todo lo que hay en el mundo, es porque la raíz de todo ello hay algo que circula así como la sangre en nuestras arterias para que el mundo haga las cosas. Es la comunicación. ¿Sí? Jesucristo reprenda y ate al reino de las tinieblas y todos sus instrumentos, pero hasta ellos entre sí tienen comunicación. Satanás un día dijo, por envidia, altivez, subiré a lo alto. Y no solamente lo comunicó, sino que se llevó con él tras sí muchos ángeles y muchos cuerpos espirituales que servían a Dios. Por eso es que existen los diferentes tipos de demonios, que ni vamos a entrar en ello. Pero desde que Dios fundó el mundo, si algo hizo Dios fue comunicarse con Adán y Eva. Y esa es una de las cosas que Adán perdió. La voz de Dios se escuchaba por el huerto. Pero luego tuvo que venir todo un proceso para nuevamente Dios poderse comunicar con el hombre como él quería. Por eso la comunicación es tan importante, hermanos. Y quiero yo tomar un punto para que todos miremos nuestra forma de comunicarnos. Todos los mensajes que hemos predicado en la pandemia están comunicados el uno, entrelazados el uno con el otro. Usted no puede cruzar el desierto si no tiene éxito en la oración. Usted no puede cruzar el desierto si cuando está el sol abrasador pierde el gozo. Tiene que tener contentamiento. Y usted tiene que estar claro y programado que usted lo haremos, decía el tema. Y hay que poner el corazón. Me gusta repetir, para que usted vaya grabando y pueda ir aplicando cada día. Sale el mismo sol, pero los acontecimientos varían. Quizás haya algo. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque también quiero decirles que a veces nosotros nos comunicamos mal. Le pongo un ejemplo. Alguno de sus seres queridos que más usted ama y que está quizás poco tiempo con usted, hace algo y usted lo mira como una ofensa y comienza la comunicación mala y el desastre, lo que hablábamos en el tema de la familia. Hermanos, amigos, miremos bien cómo nos comunicamos, porque a veces pueda que yo diga una frase que pienso que se entendió de esta forma y realmente no se entendió de esa forma. O pueda que el receptor no puso cuidado y entendió de otra forma, porque para que haya una buena comunicación, tanto emisor como receptor tiene que estar bien concentrado. Por eso es que Dios dejó al hombre. Si hay algo que Dios hace, es comunicarse. Este mensaje, el que lo escucha, es porque de una u otra forma necesita, desea, anhela, ama que Dios se comunique con él y él con Dios. ¿Sí? Un ejemplo nada más. Una comunicación clara que el mundo debe tener en cuenta. Aquellos que creen en Cristo y que creen en su venida y aman a Dios y quieren amarle y servirle. Jesús en la cruz tuvo una comunicación de amor y salvación. Él comunicó un mensaje a través de un hecho. Por eso yo tengo un decir: los hechos hablan más, gritan más que las palabras. Depende lo que usted haga, lo que otros hagan con usted, estamos comunicando algo. ¿Sí? Y
Miremos algo para ir desarrollando nuestro tema. Lucas 17. Quiero usar esto un poco para ir ilustrando lo que es la comunicación de Dios con el hombre. Lucas 17, 12 al 19 nos habla que en un momento del desarrollo del ministerio de Cristo, Él se encontró con 10 leprosos. Y recuerde que la lepra es tipo del pecado. Y me parece ver al Señor con su túnica aquel día como un gran líder, como el Dios hecho carne, caminando muy serenamente, pero también muy firme, y en su paso encontrar a 10 leprosos. ¿Sí? Y quiero que miren algo. Cuando Dios encontró estos 10 leprosos, se dio todo lo que se dio, pero una de las cosas que Cristo les comunicó, les hizo saber a ellos, que ellos tenían que ir al sacerdote y presentar la ofrenda levítica del Antiguo Testamento. Vayan y preséntense al sacerdote. Y fueron muy obedientes los 10. Recibieron, supieron la comunicación, fueron donde el sacerdote. Y dice la palabra de Dios que camino allá fueron sanados. Una de las cosas que quiero dejar sentado, Dios nos comunica en esta parábola que no todo el tiempo las sanidades son instantáneas. Hay veces que llevan procesos. Pero también quiero dejar claro que nos comunica, que Dios nos hace saber a través de este relato bíblico que le pasó a Cristo. Luego Dios preguntó, porque hubo uno solo que regresó. Me lo hizo saber. Uno solo regresó para darle las gracias a Cristo. Y Dios le hizo saber a ese que regresó, ven acá, ¿no eran 10? ¿Dónde están los demás? Como que aquel leproso le dice, mira, yo no sé ellos, pero yo fui sanado de camino allá. Quiero decirte que yo regresé para darte las gracias y para valorar lo que tú habías hecho. Y ese hombre era totalmente samaritano, ajeno. Y la lepra es tipo del pecado. ¿Sí? ¿Qué les quiero comunicar con esta palabra? Hay quienes a veces se encuentran con Dios, Dios les comunica las bendiciones y desprecian aquello. ¿Sí? Son gente que recibe algún beneficio, lo vive, ¿sí? Pero a la vez es lo que comúnmente, perdonen la palabra, quizás lo hayan grotesco, pero hay gente malagradecida. Eran 10, de los 10 solo regresó uno, pero Dios, Cristo, se lo hizo saber de una vez. ¿Dónde están los demás? Rechazan las bendiciones de Dios, solo reciben lo que a ellos les conviene. Aquellos 9 fueron con una sanidad física y quizás hasta momentánea. La Biblia no relata si a ellos les volvió la lepra por ser tan malagradecidos e ingratos, pero la Biblia sí relata que el único que regresó no solamente se le quitó la lepra de su cuerpo, sino que también recibió salvación espiritual, conoció al que le había sanado. Y uno está comunicando algo a través de esta parábola. ¿De qué lado estamos? Nuestra vida diariamente son escenarios donde nosotros tenemos que convivir, confraternizar con Cristo para que nos quite la lepra del pecado y de una u otra manera ser agradecidos con Dios, siéndole fieles como Él desea, no como yo desee.
vamos a regresar después de esta pandemia. ¿A de Cristo? Así decimos en nuestra iglesia. Ese es el saludo fraternal de los hermanos. Paz de Cristo. Yo quiero seguir golpeando ese clavo. ¿Y qué Dios comunicó? Cuando aquel hombre llamado Moisés tiró su vara, en mis locuras me pongo a pensar cómo la vara de Moisés se comió todas las serpientes. Y se pondría gorda la vara, pesaba más, que ya Moisés tenía que quizá agarrarla con más fuerza, o siguió siendo una vara normal. Y esa fue la misma vara que extendió junto al mar para que el mar se abriera. Todavía la ciencia jamás podrá explicar el poder de Dios que comunicó al hacer esos milagros. La manifestación de Dios a través de una vara que se había comido un poco de serpientes. Quizás agarró esa serpiente para agarrar más fuerza. No, mentira, no era la vara, era el poder de Dios actuando. Por eso nunca miren los hombres. Dependamos de la comunicación de Dios. Dios nos hace saber que Él es milagroso y poderoso, y a veces se vale del instrumento más débil para hacer cosas grandes, humillar lo sabio, lo poderoso como Faraón, el mar embravecido. Dios lo calma porque Él lo creó todo, lo sabe todo y lo sustenta todo. En muchos países ha pasado. Ahorita nuestro país, Panamá, lo está viviendo. Trataron de ampliar un poco el asunto y que la gente saliera. Y ahora resulta que para mañana nuevamente vamos a llegar a los escenarios que no todos pueden salir, ¿sí? Ni todos pueden estar en la calle a las mismas horas. Porque el hombre a veces con sus cálculos científicos puede predecir algo. Pero maldito el hombre que cree en el hombre. Dios es el que sí actúa perfectamente, directamente y en el momento preciso, y a Él no se le puede echar para atrás. ¿Qué le quiero decir con esto? No es que esté culpando nada, sino para que usted compare la noticia actual con el poder de Dios. Dios es el único que no falla. Por eso es que yo le digo, busquemos de Dios. No es si use mascarilla, usen todas las reglas de seguridad, seamos obedientes para abrir los templos, pero miremos cómo el hombre está fallando. Algo que está recorriendo el mundo y se ha puesto transcontinental, ha pasado continentes. Pero usted vea dónde llega el hombre y la injusticia del hombre. Yo no quiero culpar a nadie, pero es noticia mundial. Porque un hombre puso, creo que fueron 8 minutos y 45 segundos, su rodilla en el cuello de un hombre, la cual asesinó. Y hubo otros guardias que estaban a su alrededor, y en vez de ayudar a que no pasara eso, ha puesto el país de Estados Unidos en el momento menos indicado, donde necesitan estar ocupándose no solo de la pandemia, sino de otras cosas. Ha puesto el país en jaque a tal punto que los entendidos en ciencia dicen que es muy delicado lo que está pasando, porque en estas manifestaciones que se están haciendo en Europa y los diferentes países por ese crimen, las masas están en la calle y la pandemia y el virus está. Eso es lo que hace el hombre. En vez de ser proactivo en llevar bendición al hombre, por un hombre, mire todo el problema que se ha formado. Como cosa de Dios, en México hay otro caso bastante similar. En Brasil hay otro caso bastante similar. Un niño que se cayó. Y el mundo va dando. ¿Qué es lo que les vengo diciendo hace tiempo? Bíblicamente. ¿Sí? La Biblia dice
que el mundo iba de mal en peor y que va a seguir. Esto no se va a calmar. Lo que sí podemos tener claro, que a los que aman a Dios todo le ayuda bien. Jehová será nuestro pastor y Él nos va a estar guiando. Así andamos. Esto no es que está pasando porque está pasando. Jehová lo hará saber. Jehová nos los está comunicando. Que cuando veamos todas estas cosas, los que realmente temamos a Dios, realmente busquemos la salvación a través de una buena comunicación con Dios. ¿Sí? Lucas en el capítulo 1 habla de algo interesante. Cuando Juan el Bautista nació, cómo Dios comunicó aquello. ¿Sí? Dice que sus padres, Zacarías y Elizabeth, ambos eran irreprensibles. Pero fue cuando le tocó ejercer a él el sacerdocio y por suerte le tocó entrar y oficiar, que el ángel, dice 1:19, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte esta buena nueva. Gabriel significa un varón de Dios. Aquel que estuvo en el Antiguo Testamento había llegado y le había manifestado, le había comunicado, le había hablado, le había hecho saber que algo bueno iba a ocurrir, que su oración había sido escuchada y que también su esposa, a pesar de su edad, iba a tener un hijo, y le puso nombre y le dio todos los quehaceres. Y aquel hombre como que dudó y quedó mudo para que no le dijera a nadie hasta el día en que Dios quería comunicar ese nacimiento. Quería hacer saber por qué este hombre había nacido. Comunicaciones de Dios. De paso le digo, no todo se puede comunicar. Hay cosas que Dios nos los da para nosotros. Este hombre quedó mudo por dudar y para que no comunicara nada a nadie. Pero de Juan el Bautista se dijo, ¿qué? Que él iba a comunicar, a hacer saber de parte de Dios que él era una voz que clamaba, ¿dónde? Donde el desierto, que el desierto es una enseñanza comunicada por Dios. ¿Sí ven que se entrelazan? Por eso es toda la Biblia, es inspirada y útil. ¿Por qué les estoy desarrollando estos temas? Para que nosotros miremos cómo Dios, a través de nuestras propias oraciones que nos comunicamos con Dios, al tener ese corazón, al tener ese éxito en la oración, Dios me escucha, pero no solo me escucha, Él también se comunica conmigo y me dice, mira, estás pidiendo por esto, pero debido a esto, yo voy a hacer esto. O sea, que a tu petición yo le voy a amalgamar los propósitos por la cual quiero comunicarme con el hombre para seguir activo en la tierra hasta que yo pueda levantar lo que es trigo, los que son ovejas, los que me han seguido. Y también pueda condenar a los que han seguido el mal. Miren, hermanos, es interesante ver a Miqueas 3:8. Siempre lo uso y no lo dejaré de usar. A mí me impacta el verso de Miqueas 3:8. Miqueas fue un contraste en su tiempo. Y los verdaderos hijos de Dios, el mundo no nos conoce, no nos entiende, porque el que nos rige es Dios. Por eso usted nunca comprenderá cómo una vara, ni un científico en la tierra, por muy buen científico de la NASA, que explique cómo una vara puede abrir el mar. ¿Sí? Como una vara se puede volver serpiente y tragarse las serpientes satánicas. Como una zarza puede arder y no consumirse cuando es un arbusto que
Por eso es que a nosotros el fuego de prueba que nos venga no nos puede consumir. Lo que podremos pasar por el momento que vive el mundo no nos puede dar derrota, por el contrario, nos da victoria porque tenemos una comunicación con el que lo creó todo, lo puede todo y está en todas partes. Fue una comunicación de Dios con Moisés. Moisés dice: las zarzas aquí se prenden, son arbustos ligeros, en poco tiempo se fuman, pero aquella zarza ha comenzado a arder y no se consume. Y cuando él se acercó, Jehová le hizo saber nuestro tema. Estás en el desierto, Moisés, pero quiero, en medio de este desierto, te voy a asignar un trabajo, Moisés. Hermanos, Dios quiere comunicarse con nosotros en medio del desierto que podamos estar pasando. Él quiere hacernos partícipes de sus planes. Lo más grande que puede tener un hombre es ser un servidor de Dios, un instrumento en las manos de Dios. Ese era Miqueas. Miqueas fue un contraste con los falsos profetas. ¿Sí? Y a mí me parece ver la fotografía del libro de Miqueas, y si usted no lo cree, estudie Miqueas, quien sea usted y donde esté y escuche este mensaje. Hay profetas falsos que les gusta lisonjear al pecador con promesas de paz. Hay gente que hoy en día, tanto en lo secular, en los ministerios, en los gobiernos, en las empresas, en las iglesias, les gusta ganar cámaras y sillas, lisonjeando y acuerpando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por eso no me cansaré de decirle: soy alguien que defiende la verdad cristiana, la verdad de Cristo por encima de cualquiera. No estoy para lisonjear a nadie. Ese era Miqueas, ¿sí? Así no se ganan las cosas. Hoy en día, yo no me cansaré de mencionar, será casualidad que meses atrás, antes de esta pandemia, hasta Israel, yo no sé si era verdad o mentira, pero en países europeos, Israel, en América ni se diga, florecieron cantidad de presidentes y asuntos del Estado con millones de millones robados. Y eso de lo que se sabe. Lea Miqueas y usted verá eso reflejado allí. Cómo oprimen a los pobres, cómo tanta gente tiene tantos millones y no ayuda. Y a veces hasta en las televisoras, porque un millonario que no sabe qué hacer con la plata dio tantos millones para el asunto. Miqueas, el pueblo de Israel no escapa de eso. La iglesia no escapa de eso. Por eso es que yo no me cansaré de predicarlo, aunque algunos se cansen. Hay iglesias que tienen más un corte empresarial que un corte de iglesia. Pero eso está tipificado en la palabra, que en estos días iba a haber aquellos lobos rapaces. Y es lo que el libro del Miqueas lo dice. ¿Y a quién levantó Dios? ¿A quién le comunicó Dios? Para que fuera a comunicarles al poder político religioso de Israel de la época. Un campesino, a un hombre humilde, que les pasó la de Cristo, hasta lo trataron de denigrar. ¿Quién tú eres para que le hables así a las autoridades? Me parece ver a muchas autoridades políticas y eclesiales de la misma forma. ¡Ah! Estoy acá, ¿y quién tú eres? ¡Rebelde! Y dirán las autoridades: mételo preso, faltó el respeto. Pero es que cuando Dios comunica algo hay que comunicarlo. Aquí quiero hacer un paréntesis y mencionar lo que siempre dice Pablo. Estoy con temor y temblor, comunicando lo que he luchado con el ángel esta semana para hablarles. Y perdonen aquello, pero lo que hemos visto y oído. Ustedes ven el momento pero solo Dios sabe qué preparación lleva esto.
Cuando usted lee Miqueas, Miqueas es la foto de muchos gobiernos y muchos líderes, tanto políticos como eclesiales, que llegan a los tronos, a los dominios, para agarrar y exprimir al pobre y ellos crecer y vivir bien. Por eso es que me gusta hablar de esto, porque vamos a ver por qué y la aplicación. Mire lo que dice Miqueas. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Le estaba hablando al poder de aquel entonces, a los líderes. Porque a veces nada más se piensa que el subalterno es que es el rebelde. Rebelde es todo aquel que vaya en contra de lo que Dios no tiene establecido. A Dios jamás le gustará la injusticia. Es un comunicado claro que tiene Dios. Por eso en el Sermón del Monte Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El texto que nos ocupa. Pero antes, quiero pasar a decirle algo. Porque también creo que puede haber autoridades, tanto políticas como eclesiales, que escuchando una palabra ungida, una comunicación de parte de Dios, cambian y vuelvan la cara a Dios. Eso le pasó a Nabucodonosor. Se pensó que era, pero ustedes saben, quedó como una vaca rumiando hierba. Y tuvo que cambiar y saber que Dios era Dios, no es tu poder. Y sepamos que por mucho dinero que granjeamos y estafemos y hagamos, y hasta Jesucristo reprenda a los hijos del diablo que se valen hasta de ángeles caídos para amasar riquezas y salir adelante, un día Dios se los va a jugar a ustedes y los diablos que tienen adentro. Cuantos espíritus tengan, eso no va para ningún lado. ¿Por qué le digo esto? Apocalipsis 20. Dios nos comunicó algo ahí. Y Jehová me lo hará saber, nuestro tema. 20, 12 y 13. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Quien seas tú, el liderazgo que ocupes en una nación, en una empresa, en una iglesia, donde quiera que estés, incluyendo este servidor, miremos todas las cosas que estamos haciendo si van de acuerdo a la palabra de Dios. Porque hay naciones que tienen prescripción en los juicios. Y la mayoría hoy, como cuando se desató esa pandemia de corrupción gubernamental en el mundo, ¿cuántos juicios, cuántos han sido acusados? Mas sin embargo, ahora esta pandemia ha reflejado cómo está la clase pobre desatendida, los hospitales, lo otro. Pero vaya a ver la clínica de los ricos y están sin insumos. Pero muchos de ellos enriquecidos con la plata de los pobres. ¿Sí? De los diezmos de alguna gente humilde y de las arcas del Estado, que por lo menos en mi país, hasta donde entiendo las leyes y las he estudiado, más se le descuenta al que gana menos y a los millonarios casi todos se le exime. Inclusive cuando viene la Teletón, los millonarios van y dan y este descuento deducible del impuesto. ¿Por qué deducible? Si las arcas del Estado necesitan esos millones para financiar el hospital, comedores populares y tantas cosas que necesita el pobre. Pero al pobre sí le descuentan de sus $300 todas las deducciones que el gobierno pueda. Miqueas, Habacuc, injusticia. Pero ya Dios comunicó esto y por eso es que Él viene. Y por eso es que la plata no va a llegar a valer nada. En la tierra hay prescripción. Es el periodo en la cual una acción legal, civil, penal, tributaria
ya no es admisible terrenamente, porque prescribió según las leyes. Ejemplo, alguien se robó 30 millones de la caja del Seguro Social y otro político tiene a su hija ganando $4,000 mensuales y a los 3 meses pide licencia con estudio y sigue amamantándose del Estado porque él es don fulano. Y le meten juicio y meten abogados y hacen y con el tiempo eso prescribe. Pero este texto de Apocalipsis me dice a mí, me comunica a Dios que para Dios no hay prescripción. Eso es terrenamente. Y que ojalá tú te mueras millonario por haber robado. El día que laves, te moriste en un barco hundido, fuiste a una iglesia y no fuiste salvo. Tú vas a resucitar y vas a presentar los cargos delante de Dios y vas a ser condenado. En la tierra muchas cosas prescriben, pero allá arriba no prescribe nada. Este texto lo dice, si no estudia Apocalipsis 20, 12 y 13. Quien quiera que seas. Ojalá seas hijo del diablo porque practicas alguna logia, Rosacruz, qué sé yo. O también pueda que vayas a una iglesia, pero estás haciendo lo indebido. Yo estoy aquí también parado. Y también al predicar y estudiar esta palabra me pongo a pensar de qué manera me estoy comunicando con Dios y qué Dios me está comunicando a mí. ¿Qué estoy haciendo? De manera de testimonio rápido, Dios sabe. Una de las cosas que, aparte de todo lo que haga para tratar de prepararme lo mejor que pueda de parte de Dios, con lo que Él me comunique, siempre le digo a Dios y siempre quiero eso. Segundos antes de que yo comience a predicar, Señor, quiero conectarme con tu internet. Quiero recibir la corriente de tu espíritu. Claro que no todo el tiempo el hombre de Dios va como un huracán lleno. A veces hay muchas luchas, muchas tensiones. Pero ahorita, cuando me paré aquí, que ya iba a comenzar a predicar de una manera muy sutil, muy exacta, muy poderosa, llegó Dios y tocó mi vida. Por eso me sentí seguro para hablarles. Porque de lo cual me convertí a Dios. Yo no sé cómo fue que Dios te lo hizo saber que Él te estaba llamando. Dios siempre ha tenido una forma de tratar conmigo. Y me ha acostumbrado a tal comunicación que me gusta eso para estar seguro que Dios está en esto. Y a manera de testimonio le digo, ¿por qué defiendo la verdad y por qué hago lo que hago y convencido? No solamente por lo que dice la Biblia, por lo que hemos visto y oído y palparon nuestras manos. Yo he vivido mi salvación, yo vivo mi vida cristiana. Y no solamente quiero presentarles que yo soy un dechado de virtud, el más santo, pero sí le quiero decir de que Dios trata conmigo en todas las facetas, en los errores, la victoria, las escaseces, los fallos, las enfermedades, en todo yo trato de comunicarme con Dios. Por eso es que creo que el hombre de Dios debe hablar lo que vive. Y para mí, si hay algo que trae unción a una prédica, es que el hombre de Dios hable lo que ha comunicado Dios y cómo Él se ha comunicado con Dios. Y a manera de testimonio, nunca podré olvidar la forma en que Dios me hizo saber que había llegado el tiempo de que yo tenía que dejar la vida que tenía y tenía que volver a su camino. Nunca me olvidaré porque no traté a Dios bien, porque era un joven y como joven tenía un modus vivendi, como dice el canto de Bobby Cruz en Juan en la ciudad: vicio, placeres, envidia, traición. Pero allí donde yo estaba con la gente que decíamos que era amigo, pero no eran amigos,
Eso es como una carga, como una letrina llena de gusanos, donde todos los gusanos están allí, cual de todos haciéndose más daño. Boté una frase: hoy es la última vez que estoy con ustedes. Y ni yo sabía por qué había botado esa frase. Y todos ellos se emocionaron porque ya había tenido muchos problemas en la cual me había jugado la vida. Accidente, río crecido, accidente, carro, de todo, hasta brujería. Todavía algunos viven. Pero esa frase me ha seguido. Ya llevo, creo que más de 35 años. Ese fue el último día. Yo nunca me imaginé, porque ni yo pensé en decir eso. Cuando Dios te hace saber las cosas hasta por tu propia boca. Y a partir de ese momento Dios comenzó a tratar con mi vida. Jehová me lo hizo saber. ¿Sí? ¿Y por qué le digo todo esto? Vamos a ir haciendo la aplicación. ¿Quién era Jeremías? El texto que nos ocupa. Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras, y yo era como un cordero inocente que llevan a degollar. Pues no entendía. Cuando usted estudia la vida de este profeta, él fue llamado desde niño. Y él le dijo a Dios: mira, soy un niño, no quiero saber de esto. ¿Cómo tú vas a hacer aquello? Y Dios le dijo: no te preocupes, que eres niño. Te he puesto a edificar naciones, también destruir naciones. Vas a derribar, vas a hacer cualquier cosa, cosas que no te imaginas. Muy difícil tu ministerio va a ser, vas a llorar, pero vas a ser un hombre la cual yo me voy a comunicar. ¿Sí? Me llama la atención como dice la Biblia de las Américas. El Señor me lo hizo saber, dice: pero yo era como un cordero manso llevado al matadero. ¿De qué estaba hablando Jeremías? ¿Sí? Él no había sospechado nada de eso. Dios se lo reveló. Pero Dios no estaba revelándole a Jeremías solamente lo difícil de su liderazgo en aquella época. Eran rasgos múltiples, atributos de los sufrimientos del Mesías, de Cristo. ¿Sí? Y Jeremías no estaba peleando una causa personal. Jeremías estaba peleando una causa ministerial. Jeremías estaba peleando el mensaje que él llevaba al Dios que él representaba. Él estaba peleando una causa ministerial. Por eso es que el texto dice: cortemos el árbol con su fruto. Usted verá que en Jeremías hasta profetas de Dios se levantaron en contra de él. Uno de ellos, Ananías, tuvo una vida bien violenta. Fue llamado desde niño. Cortemos el árbol. El árbol es el hombre, el profeta. Los frutos son las profecías y doctrinas que él estaba enseñando. ¿Sí? ¿Y quién era? Lo que dice esta versión, me gusta más como lo dice esta versión. Dice: yo era como cordero manso llevado al matadero. ¿Quién fue el cordero que fue al matadero? No abrió su boca. ¿Sí? Jesucristo. Jeremías estaba hablando de los padecimientos que iba a llevar Cristo. Jeremías no estaba hablando de él. Yo oro a Dios que se levanten los Miqueas, hombres de púlpito, pero consagrados, íntegros, que se atrevan a predicar y a defender la verdad, no defender una silla, un real, un dólar, sino de denunciar el pecado y llamarlo por su nombre donde esté, y saber que un día Dios reclamará a todos los muertos que van a ser juzgados, y todos los que hayan quedado vivos también Dios los llamará a juicio.
porque Jehová lo ha hecho saber. Y pensemos, hermanos de Shekinah, amigos que me escuchan, por la causa de Dios se sufre. Si hay alguien que sufrió y Dios lo transmitió a través de Jeremías, Dios lo hizo saber: Emmanuel, Dios con nosotros, consejero admirable. Pero también dice: escondimos de él el rostro, como cordero fue llamado, dice, y sus trasquiladores delante de él, y fue tal forma que lo golpearon, que dice que ni su rostro se conocía. Pero Jehová me lo hizo saber antes de que el Cristo viniera. Y Jehová me lo hace saber hoy, ya que el Cristo ha muerto y ha resucitado. Hermanos, los ángeles caídos y cualquiera de sus instrumentos no tienen negocio y parte con nosotros. Dios nos ha hecho saber que en nosotros hay un espíritu de poder, no de cobardía. En nosotros está la vida de Cristo. En nosotros está la victoria. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, pero esto es para el que cree y practica la palabra. Yo no sé a usted, pero a mí Dios me lo ha hecho saber. Y cuando yo miro mi recorrido, yo tengo que reconocer que solo ha sido Dios el que me ha traído. Aún el poder estar frente a ustedes en este instante, solo la gracia y el poder de Dios para gloria de su nombre. Jehová me lo hizo saber como un cordero manso. Dice, y no sabía que tramaban intrigas contra mí diciendo: destruyamos el árbol. Hay mucha gente que levanta intriga en contra del hombre, la iglesia, el hermano que realmente defiende la causa de Cristo, y quieren ver cómo derribarlo porque quieren esconder lo que ellos no practican. Y todo el que quiera vivir como Jeremías, como Miqueas, tendrá persecución de aquellos falsos. Pero bienvenido si es por la causa de Cristo. Yo siempre orando le digo a Dios: si tú salvaste a Daniel de los leones, ¿qué de mí? Por eso es que el Salmo 37-34, él es el mismo ayer, hoy y siempre. 37-34 dice: espera en Jehová, guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. ¿Cuál tierra? La nueva Jerusalén. No pueden cortar el árbol con el fruto. Si algo ha querido el diablo desde Génesis, es derribar todo lo que Dios está haciendo. Si algo está haciendo el diablo hoy en el mundo con todo lo que está pasando, hermano, no te dejes quitar tu fe, no dejes madurarte por los ataques del diablo, sea lo que esté pasando. Dios ha declarado y nos ha comunicado que estas cosas iban a pasar y que hay victoria. Hay una tierra que heredar, hay un desierto que atravesar, pero hay una Jerusalén a la cual vamos. Por eso es que el Salmo 118:7 dice: Jehová está conmigo entre los que me ayudan. En mi vida siempre he tenido gente que me ha ayudado. Quizás son pocos, pero esos pocos han sido lo suficiente para yo recibir ayuda. Y dice la otra parte del texto: por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Yo voy a ver mi deseo en los que me aborrecen, porque Cristo por eso fue cordero. No solo lo mataron, sino que se levantó con poder. Y los ángeles caídos están condenados. Por eso es que yo te digo a ti que no has aceptado a Cristo: acepta a Cristo y ven al cuerpo de valientes, al reino de Cristo, al reino eterno. Hermano, tú que estás en la iglesia, vamos hoy más que nunca a aceptar todos los vituperios que el mundo, la vida y aún nuestras debilidades quieren darnos, porque Jehová nos ha hecho saber que nosotros somos más que vencedores. Quiero orar en esta hora para aquellos que quieren aceptar a Jesucristo.
Quizás haya algún político encumbrado, algún empresario que no ha hecho las cosas bien. ¿Por qué no decirlo? Algún hermano líder de la iglesia que sabe que no ha hecho las cosas bien. Y está dentro de esta palabra del Apocalipsis. ¿Sí? En el cielo no hay prescripción. Los muertos, pequeños, grandes, hayan muerto, estén en el Hades donde estén, tienen que venir a juicio. Ya yo estoy que canto la alabanza esa que Estanislao Marino grabó en un tiempo. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerra, pestilencia y dolor. Un ángel en el cielo, se le acerca la hora de derramar la copa de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque es hermoso cuando la iglesia llena a Jesucristo recibirá. Revisémonos, en especial me pongo yo. Tengo que revisar, tengo que hacer las correcciones, pero Dios lo ha hecho saber. Dios no es injusto para condenar o salvar a alguien sin comunicarla. Allí donde estás, levanta tu mano. Padre, en esta hora, primeramente yo, qué bueno, yo sé, porque sé, tú me has comunicado a mi salvación. Porque no podemos dar nada que no hemos recibido de ti. Yo pido salvación para aquel que ha sido tocado por esta palabra y quiere aceptarte, cual fuere su pecado, su caminar. Allí donde estás, amigo, amiga, acepta a Cristo. Clama la sangre de Él, abre el corazón a Cristo. Dile, te recibo, quiero ser salvo, no quiero ser condenado aquel día, porque en ningún otro hay salvación y en su sangre hay perdón. Y también oro por aquel hermano de la iglesia o líder que reconoce que no ha hecho las cosas bien. Sí puede haber totalmente garantía, con un arrepentimiento genuino, que Dios te puede volver al cuerpo de Cristo perdonado y sano. Pero también quiero orar por aquel hermano que está peleando la buena batalla, como Jeremías, como Miqueas, que a pesar de ser cercenados por el poder religioso político, allí continúan peleando, porque Dios nos ha hecho saber un mensaje. Y el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Señor, toca a aquel que ha levantado su mano. Toca a aquel que ha escuchado este mensaje, Padre. Oh, desde aquí enviamos liberación. Desde aquí enviamos salvación. Tú comunicas tu palabra para salvación o condenación. Pero solo el que tiene tu espíritu sabe discernir tu voz. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Y yo era como cordero inocente que llevan a desgollar. Cortemos el árbol con su fruto, pero tú, Jehová, harás justicia. Ah, Señor, impacta ver al mundo cómo hay injusticia. Como uno amasan millones y otros no. Y aún impacta más ver el cuerpo de Cristo sufriendo, necesitado, y ver a otros que han amasado también. Yo no dudo de este tiempo de los lobos rapaces, de los falsos, como en los tiempos de Jeremías, Miqueas. Pero oro para que tengas misericordia y de no darnos la fortaleza para aplicar lo que dijo Santiago, el contender ardientemente por la fe dada a los santos, porque no es con espadas ni con ejército, es con tu espíritu, como dijo Miqueas. Yo estoy lleno de poder, de juicio y del espíritu de Jehová. Oro por África, oro por Oceanía, oro por Europa, oro por América, Señor. Oro por este globo terráqueo donde estén tus ovejas,
cuídalas, protégelas, súplelas, pero también oro para que añadas los que han de ser salvos y prepares nuestros corazones para el día que tú vas a llevarnos, Señor. Mantén nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, porque una cosa estoy claro, tú nos has hecho saber tu plan de salvación y nada extraño está ocurriendo en el mundo, tú nos los has hecho saber. En el nombre de Jesucristo, reciban de Dios en esta hora. Bendiciones.